Sean bienvenidos al podcast. Les saludan sus anfitriones Carlos Ramos y el doctor Jaime Daniel González Zúñiga Rodríguez, entusiastas en la difusión de temas de salud. Así es, siempre contento y alegre de que podamos hacer algo que nos gusta y que a la vez sirve para ayudar a las personas. Doctor, hoy quisiera que pudiéramos hablar sobre los abscesos intraabdominales. ¿Puede darnos una breve introducción sobre qué son? Con mucho gusto. Hay que recordar que cuando hablamos de la palabra abscesos, en realidad estamos hablando de infecciones que sean dentro de la cavidad abdominal o la que comúnmente conocemos como barrigas, ¿no? Generalmente surgen debido a la inflamación o la alteración de todo lo que es este tubo conocido como tracto gastrointestinal. Con menor frecuencia pueden surgir del tracto ginecológico o de las vías urinarias. Las infecciones abdominales suelen tener muchas bacterias implicadas y provocan justamente infecciones intraabdominales que pueden terminar convirtiéndose en lo que se conoce como una peritonitis secundaria, que puede llegar a ser generalizada o de repente localizada, que recibe un nombre propio conocido como flemón. Las bacterias que normalmente solemos encontrar que están involucradas en esto son bacterias que reciben el nombre de coliforme, por ejemplo, Escherichia coli, Klebsiella spp, Proteus spp, Enterobacter spp, los enterococos y bacterias anaerobias. Aunque los enterococos se aíslan con más frecuencia, su importancia clínica generalmente se limita a las infecciones relacionadas con la atención de la salud. Doctor, ¿y podría resaltarnos algunas partes hasta este punto? Sí, es verdad que de repente hemos comenzado con conceptos un poco más sofisticados, pero sí vale la pena resaltar algunas cositas para dejar más claro. Recordar que los abscesos pueden ubicarse en cualquier parte del abdomen. Y dentro del abdomen existe pues justamente lo que se llama el peritoneo, que es como una especie de bolsa de grasa que nos puede permitir separar órganos que están intraperitoneos y que están extraperitoneos, específicamente unos que se encuentran detrás de esta bolsa. Se forman principalmente después de una cirugía, un traumatismo o una enfermedad que implican una infección o una inflamación a nivel del abdomen, en particular cuando se produce justamente esta inflamación de esta bolsita, conocida como peritonitis, o de repente una perforación por un arma blanca o por un proyectil de arma de fuego. Los síntomas más generales suelen ser fiebre, dolor abdominal. Mucho nos vamos a apoyar para hacer el diagnóstico en lo que es la tomografía computarizada. El drenaje, dependiendo de cómo esté todo el absceso o el pus, básicamente va a consistir en drenarlo, ya sea de repente por punción, por técnicas quirúrgicas. El uso de los antibióticos pues puede ser que llegue a eliminarlos, depende del tamaño del absceso, pero generalmente es complementario a las técnicas quirúrgicas. Ya veo. Doctor, entiendo que hay varias causas, pero ¿se les puede clasificar? Obviamente que se les puede llegar a clasificar, ¿no? De ahí que tenemos, por ejemplo, los abscesos que ocurren de manera intraabdominal. Se les va a poder separar como intraperitoneales propiamente, retroperitoneales o viscerales. Muchos abscesos intraabdominales aparecen después de la perforación de una víscera hueca o de repente quizás en caso de un cáncer de colon. Otros se forman por extensión de la infección a la inflamación secundaria a cuadros como apendicitis, diverticulitis, enfermedad de Crohn, pancreatitis, enfermedad inflamatoria pélvica, que a veces uno dice, pero ¿qué tiene que ver una enfermedad ginecológica con el tema de abscesos intraabdominales? Es que a las finales todos estos tejidos terminan de cierta forma en contacto con esa que conocemos como peritoneo, ¿no?
De hecho, cualquier trastorno que provoque una inflamación del peritoneo de manera generalizada va a estar implicada o considerada como esos accesos intraabdominales. Normalmente la cirugía abdominal, en particular la que compromete el aparato digestivo o la vía biliar, suele ser un factor de riesgo, ya que estamos dentro de un espacio que está en contacto de manera indirecta con parte de lo que es la flora bacteriana, ¿no? El peritoneo puede contaminarse durante la cirugía o después de esta por fenómenos como lo que es la filtración anastomótica. ¿Qué quiere decir? Que las venas a la final se gotean y al momento de gotear puede ser que terminen goteando fluidos con bacterias. Las lesiones abdominales de origen traumático, en particular aquellas producidas por cortes, de repente coágulos o hematomas en el hígado, en el páncreas, en el vaso, en el intestino, pueden también comenzar a causar abscesos, tanto si se tratan quirúrgicamente como con antibióticos, ¿no? Interesante. ¿Podría repetirnos qué bacterias se ven en estas infecciones? Los microorganismos que normalmente se encuentran en estas infecciones suelen reflejar mucho la flora intestinal normal de la persona, y a la final son una mezcla compleja de unos tipos de bacterias que utilizan el oxígeno para poder vivir y otras que no lo utilizan. Se les conoce con el nombre de bacterias aerobias y anaerobias. Con este conjunto de bacterias que crecen reciben el nombre especial de cepas. Por eso que se pueden hablar mucho de cepas aisladas con mayor frecuencia, como por ejemplo bacilos, que es la forma que van a estar tomando las bacterias, bacilos aerobios gram negativos, que hace alusión a una técnica de pintado en el laboratorio para reconocerlos. Ejemplos clásicos tenemos la Escherichia coli, la Klebsiella, y bueno, también tenemos el caso de aquellas bacterias que son anaerobias, que funcionan pero sin consumir oxígeno. Acá, por ejemplo, podemos citar a lo que es el Bacteroides fragilis. Ahora, si tratamos de repente de organizar un poquito más todo esto, podemos estar hablando sobre lo que es las localizaciones y posibles causas con microorganismos implicados, ¿no? Puede ser que estemos hablando de algo intraperitoneal, de repente que está por debajo del nervio frénico, de repente se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo derecho, de repente se encuentra paralelo al colon, cerca de la pelvis. Se van a producir problemas postoperatorios, también como consecuencia de la perforación de algún órgano hueco, como en los casos de apendicitis, diverticulitis, tumores, enfermedad de Crohn, enfermedad pélvica inflamatoria, demasiado común en las mujeres, y también de repente en otras enfermedades que tienen ya causas bastante generalizadas. Por lo general, ¿qué es lo que se encuentra? Pues son las bacterias que son propias de nuestro cuerpo, que están poblando el intestino. Entonces aprovechan de estos desbalances para poder crecer de manera de generar lo que es justamente la necesidad de drenar todo ese pus, literalmente, que está acumulándose. Definitivamente que una infección causa molestias. ¿Podría comentarnos sobre ellas? Ciertamente los abscesos pueden formarse en el término de una semana después de una perforación o una peritonitis significativa, mientras los accesos postoperatorios pueden no aparecer hasta después de 2 o 3 semanas. Esto porque la persona después de la operación está medicada con antiinflamatorios, antibióticos que pueden retrasar el proceso. Y bueno, justamente hasta después de la intervención quirúrgica demoran 2 o 3 semanas para poder detectarlos. Rara vez hay varios casos en los cuales se presentan los accesos varios meses después. Si bien las manifestaciones son variables, la mayoría de los accesos causan fiebre. Recordemos, al final ese es pus que está acumulándose en un sitio, ¿no?
dolor abdominal que varía de leve a intenso. Generalmente va a estar cerca del absceso. Nos podemos hacer una idea, por ejemplo, cuando nos va a salir un barrito, ¿no? Y comienza a doler toda la piel alrededor. Puede producir también algo que se conoce como ilion paralítico, muy asociado con el tema de los anestésicos posteriores a una cirugía. Ese ilio puede ser generalizado o localizado. Es bastante también común tener la presencia de náuseas, pérdida de apetito, descenso de peso. Los abscesos del fondo del saco de Douglas, ya estamos hablando sobre ya un tema ginecológico, la parte pélvica, adyacentes a la unión recto-sigmoidea, pueden también provocar diarreas, contigüidad con la vejiga por causar micción imperiosa y continua, lo que se llama la poliacuria. Si bien son secundarios a la diverticulitis, pueden llegar también a crear lo que se llama fístula colovesical. Ahora, la palabra fístula básicamente hace referencia a la unión de dos cavidades que normalmente no están unidas, ¿no? Es como que se generase un tubo adicional que le permite que se comuniquen en sus contenidos. Los abscesos subfrénicos, que pueden ocurrir justo por debajo de lo que es el nervio subfrénico y también músculo, pueden causar síntomas como tos no productiva, dolor torácico, falta de aire, lo que es hipo y omalgia. Pueden ocultarse estertores, ruidos en los pulmones, ronquidos o de repente sonidos como un frote fuerte. La matidez a la percusión y la disminución del murmullo vesicular son típicos en casos de algunas enfermedades en las cuales colapsan ciertas partes de los pulmones, de la bolsa de los pulmones, que se conoce con el nombre de atelectaxias. También puede estar presente en los casos de neumonía o de repente en los de derrames pleurales a nivel de la base de los pulmones. Por lo general suele haber un dolor cuando uno lo palpa, sobre todo a la altura del absceso. Los abscesos grandes pues pueden palparse como si fuese una masa. Ya veo. Muchas veces pensamos que las molestias pasarán solas, pero ¿qué puede ocurrir cuando no hacemos nada? Es verdad que tenemos esa naturaleza, a pesar de que tenemos información en internet y todos lados, pero siempre queremos ser optimistas y decir, ya se me pasa solo, descanso, un masaje o tomo una pastilla y ahí queda todo. Pero en caso de los abscesos, cuando no son drenados, pueden extenderse hacia otro tipo de estructuras que están alrededor y comenzar a erosionar varios vasos sanguíneos que están ahí cerquita, lo que va a comenzar a causar hemorragias, trombosis, de repente que el absceso se rompa hacia el peritoneo o el intestino y formar una comunicación anómala que se conoce como fístula cutánea o genitourinaria. Los abscesos subfrénicos pueden extenderse a la cavidad torácica, lo que causa algo que se conoce como empiema, abscesos pulmonares o la misma neumonía. Un absceso abdominal inferior puede descender hasta el muslo o la fosa perirectal. El absceso esplénico es una causa rara de bacteremia sostenida en la endocarditis. Y uno dirá, wow, doctor, eso sonó chino. Cuando hablamos de bacteremias, básicamente es el nivel de bacterias presentes en sangre, ¿no? Y la endocarditis es un trastorno que ya recibió ese nombre, pero es a nivel del corazón. Y bueno, viendo aclarado todo esto, pues sabemos que estas enfermedades van a ir persistiendo a pesar de que reciban tratamiento antimicrobiano apropiado. Es un problema de lo que conocemos como resistencia bacteriana, pero bueno, hay que ir lidiando con eso, ¿no? ¿Hay alguna prueba en particular que pueda ayudar al diagnóstico clínico del médico? Sí, tenemos la tomografía computarizada abdominal. En raras ocasiones tenemos la gammagrafía, la tomografía computarizada de abdomen y pelvis,
con el uso de contraste bioral es la modalidad diagnóstica más preferida cuando se sospecha de un absceso. Hay otros estudios por imágenes que, si se practican, pueden revelar anomalías radiográficas simples de abdomen, pueden mostrar de repente gases extraintestinales o en el absceso, desplazamiento de órganos adyacentes, una densidad de partes blandas que respeta el absceso o pérdida de la sombra de los músculos del psoas. Los abscesos cercanos al diafragma, que al final es el músculo que nos permite respirar con tranquilidad, pueden provocar anormalidades de la radiografía de tórax, como por ejemplo evidenciar el derrame de líquido de un solo lado de los pulmones, también a nivel de lo que es el diafragma elevado o inmóvil, infiltrados, atelectasias de lóbulos inferiores. Siempre debemos procurar solicitar un hemograma completo y los hemocultivos. La mayor parte de pacientes presentan leucocitosis elevadas y anemias, todo esto debido a los requerimientos nutricionales de las bacterias que están infectando el cuerpo. En ocasiones, cuando hablamos de una gamografía con leucocitos marcados con un material que se llama indio 111, puede ser útil también para poder detectar los abscesos abdominales a tiempo. Ya veo. ¿Qué cosa puede esperar una persona que ya cuenta con este diagnóstico? Bueno, es una muy buena pregunta, porque a veces uno siempre quiere saber si lo que tiene puede ser aguantable, pero ¿qué le puede pasar cuando pasa el tiempo? ¿Qué tanto se puede perjudicar? Los abscesos intraabdominales tienen una tasa de mortalidad de 10 a 40%. Básicamente la evolución depende principalmente de la enfermedad o lesión primaria del paciente y de su estado general, principalmente tanto la localización como el carácter específico del acceso, ¿no? Dependiendo de qué tipo de bacterias esté formado. Ya veo. ¿Qué tipos de tratamientos puede disponer uno para esta dolencia? Si bien es cierto, podemos manejarlo a través de antibióticos intravenosos, y el otro es el drenaje, que se puede hacer mediante dos técnicas: el drenaje percutáneo y el drenaje quirúrgico. Ahora, el absceso en realidad hay que ser evaluado, ver que tenga pocas cavidades, que la vía de drenaje no atraviese el intestino u otros órganos como la pleura o el peritoneo que no han sido contaminados. ¿Se controla la fuente de contaminación? Sí, pero igual nunca uno está libre de todas estas cosas. La pus, que es básicamente lo que está constituyendo este absceso, es un fluido es lo suficientemente fluido como para pasar a través de catéter y así ser drenado, ¿no? Los antibióticos, si bien es cierto, no son curativos, pero pueden limitar a que comience a diseminarse a través de la sangre todo este tema de las bacterias, y deben administrarse antes y después de intervenciones. Las terapias requieren medicamentos intravenosos activos contra la flora intestinal, de ahí que se suele pedir también un antibiograma. Los pacientes con infecciones adquiridas en la comunidad deben caracterizarse como si fuesen de bajo o de alto riesgo de fracaso del tratamiento, según los signos de sepsis o shock séptico. Las edades extremas también es algo que hay que tener en cuenta, las comorbilidades, la extensión de la infección abdominal, el riesgo bacteriano de resistente, que sin querer los terminamos ocasionando porque tratamos de darle un alivio al paciente, ¿no? Los pacientes medicados previamente con antibióticos o aquellos con infecciones intrahospitalarias deben recibir los fármacos activos contra bacilos aerobios, gram negativos, los resistentes como las pseudomonas y los aerobios. Lo cierto es que nunca hay que olvidar lo que es el apoyo nutricional, que es sumamente importante. Se prefiere siempre la vía enteral a la vía parenteral, o cuando
le ponen sueros a uno para que se pueda uno ubicar más fácilmente. La nutrición parental debe iniciarse temprano si no es factible la vía enteral. Esta información es muy valiosa, pero ¿podría darnos algunos puntos para resaltar ya como término de este podcast? Claro que sí, con mucho gusto. Sé que ha habido una información bastante densa, a pesar de ser bastante breve, y que quizás pues no todo el mundo lo ha entendido y de repente están en su derecho porque son expertos en otras áreas y no necesariamente hayan tenido que escuchar lo que hemos hablado anteriormente. Pero sí, tener en cuenta el sospechar de absceso abdominal en pacientes con un evento causal previo, por ejemplo, un traumatismo abdominal, cirugías abdominales, enfermedades como la enfermedad de Crohn, diverticulitis, pancreatitis, que básicamente van a presentar dolor abdominal y fiebre. El absceso puede ser la primera manifestación de un cáncer, sí, puede serlo. Recordemos que en cierta forma va a hacer que la defensa baje. El diagnóstico se efectúa principalmente por tomografía computarizada abdominal. El tratamiento consiste en drenaje percutáneo y quirúrgico. Básicamente los antibióticos son necesarios, pero porque sí solos pues no van a lograr hacer que se disminuya esta condición de las bacterias. Ya veo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Se despiden con un cordial saludo Carlos Ramos y el doctor Jaime Daniel González Zúñiga Rodríguez. Nos vemos hasta el próximo episodio.